En primero Samuel, ¿cómo le suena primero Samuel? Pero así es como se pronuncia. Primero, primer libro de Samuel, no es primera, porque primera sería que fuera una carta. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Hace pocos días, cuando teníamos la reunión de agradecimiento de fin de año, colocamos aquel cartel que está allí en el titiritero. ¿Qué dice? ¿Qué pasó, me gusta? Voy a hablar cortito, parece. Bueno, ¿eh? Ebenezer. Vamos a leer dónde está esa expresión en la Biblia, qué significó para el pueblo de Dios, y vamos a tratar de extraer para nosotros una enseñanza también al comienzo de un nuevo año. Pensaba en muchas circunstancias que vivimos como iglesia desde el 23 de enero del 2005. ¿Quiénes estuvieron en esa primera reunión? A ver, 23 de enero del 2005. Poquitos quedamos ya, ¿no? Sí, cachito. En la casa de Marcelo, Santa Cruz y Bucetich. Ahí comenzó nuestro caminar juntos. Pasaron muchas cosas en el medio y muchas cosas lindas y las otras también. Cosas que vivimos, cosas que nos obligaron a aprender y a crecer. Me acordé de esta frase que tuvo un significado especial para el pueblo de Dios y que ha sido de fundamento también para la Iglesia a lo largo de este tiempo, de todas las edades. Ebenezer, una piedra que fue levantada con un propósito, un mojón para que se mantuviera firme. Nadie mueve las piedras al menos que venga con un tractor o una máquina, para que se mantuviera firme para siempre allí en el lugar donde el pueblo de Dios la había colocado. Primer libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 12 es el versículo principal, o donde está la expresión. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sí? Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de socorro, piedra de fortaleza. ¿Sí? Y el pueblo levanta la piedra de Ebenezer, que significa piedra de socorro, piedra de fortaleza, y exclama: hasta aquí nos ayudó Jehová. Saben que como iglesia nosotros también hemos levantado piedras y mojones a lo largo de estos 19 años, 20 ya, prontito, 20 años que el Señor, no, 19, que el Señor nos permitió caminar juntos, ¿sí? Y esta piedra, cada vez que pasamos por esos lugares, cada vez que vemos esos mojones, nuestras mentes evocan tiempos pasados. Como decíamos, en realidad mirar para atrás sí, pero solamente para tomar fuerzas para ir para adelante. ¿Cuál era el contexto en el cual se levantó esta piedra? Lo podemos leer desde el versículo 3 en adelante. El pueblo de Dios tenía un enemigo que eran los filisteos. La región de Gaza, ¿vieron? El mismo lugar donde hoy está Hezbolá, esa zona, allí vivían los filisteos y atacaban al pueblo de Israel. Los filisteos eran habitantes de la tierra previa a que el pueblo de Israel llegara y se instalara. Y la idea era que el pueblo luchara contra los filisteos y los corriera o los aniquilara. Pero el pueblo de Dios era también cabeza dura, y Dios dejó a los filisteos, según lo que dice Jueces capítulo 3, ¿sí?, para oprimir al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios le abandonaba a él. Así que era un pueblo que fue dejado por Dios para enseñarle al pueblo de Israel a obedecer. En este momento, cuando Samuel está escribiendo o levanta esta piedra, el pueblo estaba bajo la opresión de los filisteos. Los filisteos habían llevado cautivo a los herreros y no tenían ni siquiera ningún elemento para defenderse. Los filisteos lo habían sometido al pueblo de Dios, habían envilecido al pueblo de Dios, porque se habían llevado el arca del testimonio. Elí
había sido un juez que había sido muy lerdo para frenar a sus hijos, y sus hijos habían envilecido el ministerio, y Dios había quitado a Elí y a sus hijos y se había llevado el arca del testimonio hacia la región de los filisteos. Elí murió, sus hijos murieron, 30.000 judíos murieron, ¿sí? Y el arca del testimonio fue llevada cautiva. Pero Dios levantó un niño que se llamó Samuel, un niño que muy rápidamente aprendió a escuchar la voz de Dios y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y que rápidamente se manifestó en la tierra de Israel como un representante de Dios, como un juez para el pueblo de Israel. Así que cuando los filisteos se llevaron el arca, cuando el pueblo de Dios fue humillado porque se llevaron el arca a los filisteos, Dios comenzó a tratar con los filisteos, ¿sí? Y ese arca fue un problema para ellos. Y durante 7 meses lo tuvieron los filisteos al arca de Dios y la tuvieron que devolver. La tuvieron que devolver porque la estaban pasando realmente mal. Así que cuando ocurre esto de Ebenezer, esto de levantar esta piedra, los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Dios y el pueblo de Dios dice que clamó a Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 7, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El pueblo de Dios estaba humillado por los filisteos. Y entonces Samuel les va a decir algo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si ustedes se humillan realmente delante de Dios, si ustedes buscan a Jehová de todo vuestro corazón, si ustedes quitan los dioses ajenos que tienen entre sus tiendas y preparan vuestros corazones a Jehová y se vuelven a Él y sirven solamente a Él, dice, Dios los librará de las manos de los filisteos. Eso está en el versículo 3. Y entonces el versículo 4 dice que los hijos de Israel quitaron los Baales a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hubo realmente la respuesta que Samuel estaba esperando que el pueblo de Dios tuviera. Ellos habían sido humillados por los filisteos, ahora se vuelven a Jehová de todo corazón y comienzan quitando los dioses falsos que había en medio de ellos. Y entonces Samuel dice, vamos a reunirnos porque yo voy a orar por vosotros a Jehová. Y se reunieron en un lugar que se llama Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Saben qué significa eso? Es una consagración del pueblo. El pueblo se consagra a Dios. Cuando los filisteos vieron que todo el pueblo se reunió en Mizpa, interpretaron que el pueblo se iba a sublevar. Ellos que los habían dominado durante muchos años, cuando vieron que el pueblo de Israel se congregó todo junto, ellos no sabían qué estaba ocurriendo, pero ellos pensaron que el pueblo de Israel se iba a levantar en armas en contra de ellos. Pero el pueblo de Israel ni siquiera tenía armas, ¿sí? Porque los herreros habían sido llevados, no había quien las fabricara, no tenían espadas, no tenían lanzas, y entonces cuando ellos vieron al pueblo de Israel reunido, deciden atacar al pueblo de Dios. La desventaja era muchísima. El pueblo de los filisteos eran guerreros. El pueblo de Israel no tenía ni siquiera armas. Entonces el pueblo tiene miedo y claman a Jehová. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los israelitas le dicen a Samuel, no dejes de clamar por nosotros a Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, ¿y qué dice? Y Jehová le oyó. Versículo 9, y Jehová le oyó. Y aconteció, verso 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó
aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos, dice el verso 11, hasta abajo de Bet-car. Luego toma entonces Samuel y erige aquella piedra. Algunas veces la iglesia tiene que aprender la misma lección. Nosotros también tenemos nuestros enemigos, tenemos nuestros filisteos. Nosotros también muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones similares a esta. Muchas veces hemos tenido que vivir situaciones por pecados que debieron ser solucionados y situaciones que a veces hasta hicieron temblar la estructura misma de la iglesia. Tuvimos que aprender que el camino de la bendición es el camino del arrepentimiento y el camino de la búsqueda, de la confesión, de la separación y de la consagración a Jehová. Sin esas cosas, como ocurrió aquí en Ebenezer, no hay bendición. Muy rápidamente, ¿de qué habla Ebenezer? En Ebenezer nos habla de redención. Primer cosa, redención. Porque dice, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí. Hemos sido sacados, el pueblo de Dios caminó 40 años en el desierto, poseyó una tierra, esa tierra había enemigos y muchas veces los enemigos hicieron con ellos, fueron la prueba para que ellos se volvieran a Dios. Pero Dios siempre reconoció a sus hijos. Hasta aquí nos habla de redención. ¿Sí? Del comienzo de la vida de ellos como pueblo. Podemos mirar para atrás, como cantábamos hace un rato, hoy que hacemos un alto, alzamos la vista al tiempo pasado. ¿Sí? Muchas veces miramos hacia atrás y contemplamos los comienzos de la iglesia. Ebenezer es una piedra que está puesta allí que nos habla de comienzos, pero también nos habla, en segundo lugar, de preservación. Cuando el pueblo de Dios comenzó a caminar era muy débil. El pueblo de Dios comenzó a caminar por un desierto ancho, muy largo, y ellos solamente tenían la promesa de parte de Dios. No había garantías de que ellos iban a llegar. Sin embargo, Dios les dio todas las garantías de que ellos habrían de llegar. Y cuando algo es tan inicial y tan de reciente comienzo, es muy débil, ¿verdad? Y así fue también muchas veces con nuestra iglesia al comienzo. Sí, éramos pocos, éramos quizás con muchas expectativas, con muchos sueños, pero hoy podemos mirar hacia atrás, pero en ese momento hubo muchas circunstancias que hicieron peligrar quizás el comienzo de la iglesia. Pero comenzamos y el comienzo no es lo único, ¿verdad? Sino hay que sostenerse en el tiempo. 19 años como iglesia. Sí, ya podemos cumplir, ya lo podemos decir, el 23 de enero vamos a cumplir 19 años de esa primera reunión. No es el aniversario que pusimos como iglesia para celebrar todos los años, pero fue nuestro comienzo. Había muchos que decían que no íbamos a durar mucho, ¿no? Sin embargo, el Señor está con nosotros y comenzamos a caminar. ¿Y quién podía decir que ese pueblo desarmado y desunido que comenzó a caminar por el desierto iba a llegar a la tierra prometida? Pero Él nos ayudó. Dice, Él hasta aquí nos ayudó el Señor. Él nos guardó con su poder. En el desierto los cuidó de una manera especial, los guió con cuidado y los pastoreó con la pericia de sus manos, dice el Salmo 78, verso 72. Ni un solo vestido se envejeció, ni el zapato, el calzado de los pies se rompió. Cuando los introdujo, había pueblos mucho más peligrosos, más poderosos y más fuertes que ellos, sin embargo, fueron vencidos y fueron expulsados cuando no fueron totalmente destruidos. Y ellos llegaron y se encontraron con casas que no habían construido, que tenían vides, que no habían plantado, que tenían olivos, que tenían comida para comer, que otro había plantado, pero que ellos estaban disfrutando. Es que Dios, sí, los llevó con mucho cuidado y les dio ese lugar para ellos. Posteriormente hubo tiempos de desobediencia del pueblo de Dios, ¿sí? Sin embargo, allí Dios también los cuidó, los castigó
como veíamos con el caso de los filisteos y con el caso de tantos otros pueblos que quedaron, pero que Dios los utilizaba para disciplinar a sus hijos cuando sus hijos se apartaban. Dios cuidó de cada uno de ellos. Nosotros también podemos hablar de preservación en este corto periodo de iglesia. Nunca dejó de ayudarnos. Y no fue por la sabiduría de los líderes, no fue por la fuerza desplegada en los ministerios, no fue por la ayuda humana que alguna vez pudimos haber recibido, fue por su gracia y por su ayuda. Él dio las oportunidades, Él abrió y Él cerró puertas, Él movió la nube cuando nos teníamos que mover. Apenas 19 años, pero el Señor ha estado con nosotros, una experiencia fascinante, una experiencia espiritual realmente importante. No son nuestros ojos los que nos guían, sino que es Él quien está guiando a su pueblo. Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, Judas en su versículo 24 dice que Él es poderoso para presentarnos, para guardarnos sin caída, y presentarnos ante su presencia, delante de su gloria, sin mancha y con gran alegría. Él es poderoso para cuidarnos. Ebenezer habla no solamente de redención, sino habla de preservación. ¿Saben qué? La iglesia no es nuestra, es del Señor. Y si la iglesia lleva este caminar, es porque Él así lo ha dispuesto y Él nos ha protegido y preservado a lo largo de estos 19 años. Ebenezer también habla de respuesta a la oración. El pueblo de Dios le dijo a Samuel: no dejes de orar por nosotros. Y cuando él estaba orando y cuando él estaba sacrificando, Dios estaba obrando. Si el pueblo volvió a Dios, entendió que habían desobedecido, clamó a Dios y Dios oye. Y esa piedra habla de respuestas a la oración. La oración es un recurso que tenemos como iglesia, como creyentes, cada uno de nosotros. Ora el creyente que sabe que necesita. Ora el creyente que sabe que es débil, que sabe que es flaco, que sabe que es frágil. Y ora porque necesita su poder, necesita su sabiduría, necesita el consejo, necesita la guía que solo viene de lo alto. ¿Saben cuál es el creyente que no ora? El que depende de sus fuerzas, el que depende de su sabiduría, el que depende de la confianza en sí mismo, el que depende de sus propios recursos. Los milagros son obra de Dios y las victorias son producidas por Él. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, ¿sí?, porque depende de la fortaleza y del poder del Señor. Y nada permanente ni milagroso ocurre si la iglesia no ora. Lamentablemente la reunión de oración en todos lados es la menos concurrida, ¿sí? Pero una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Los momentos más difíciles son los que nos convocan a orar. Una enfermedad, una pérdida, un peligro, algo que nos quita de esa zona de confort que tenemos y nos hace conscientes de que no podemos y que necesitamos de Él. Qué bueno es cuando la iglesia se une en oración. Hay ejemplos en la Biblia. Una iglesia está orando y un ángel abre las puertas para sacar a Pedro de la cárcel. Una iglesia está orando por las misiones y el resultado es la encomendación de Pablo al campo misionero. Y todo el mundo fue lleno del Evangelio gracias a esa oración. La promesa del Señor está siempre vigente. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. El poder de la oración es ilimitado para aquellos que permanecen en Él. En estos últimos tiempos hemos sido convocados a unirnos específicamente por necesidades de algunos hermanos. Como familia, nosotros la familia Neder, hemos sufrido la enfermedad de Marty de una manera especial. El diagnóstico, el pronóstico nos dicen que no hay nada que podemos hacer. Sabemos que el brazo humano es corto, pero esta enfermedad nos ha hecho elevar nuestros ojos
a Ebenezer, la roca de nuestro refugio. Agradecemos a la Iglesia por la comunión manifestada en la oración. Ojalá como Iglesia elevemos bien alto la bandera, la piedra de Ebenezer en nuestra congregación y que seamos conocidos como una Iglesia que ora. No porque pongamos un emoji, las manitos en el WhatsApp. No, una Iglesia que ora. Una Iglesia que se reúne a orar y una Iglesia que ora, tanto en casa como en la reunión de oración. También Ebenezer nos habla de victoria. Samuel ofrecía un cordero a Dios y Dios vencía a los enemigos. Sí, tenemos victoria, hermanos, y tenemos muchísimas muestras de victoria por parte de Dios. Dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, más que vencedores. No porque nosotros lo seamos, sino porque lo somos en Él. El Señor Jesucristo murió por la iglesia de Cipolletti, resucitó por ella y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por la iglesia de Cipolletti. ¿Sí? De ahí descienden toda clase de bendición y todo don perfecto y toda victoria le pertenece solamente a Él. ¿Hay señales que indican victoria en nuestra iglesia? Sí la hay. Hay victoria sobre el pecado, hay hermanos que han podido crecer y madurar. Hay victoria sobre el enemigo, hay victoria sobre las pasiones, victoria sobre las atracciones del mundo y victoria sobre las aflicciones. ¿Sí? Todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que Ebenezer nos habla también de victoria. En quinto lugar, Ebenezer nos habla de fidelidad divina, la fidelidad de Dios. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Todo el camino ha estado con nosotros. Y si duró 38 años más por la incredulidad del pueblo, porque debería haber durado solamente 2 años, pero por la incredulidad del pueblo duró 38 años más, Él no los dejó y Él no los abandonó. Y si bien es cierto que los disciplinó, y si bien es cierto que casi todos ellos murieron en el desierto, igual el Señor estuvo con ellos, con una nube que los protegía durante el día del sol, una nube de fuego que los alumbraba durante la noche, y Él estaba continuamente con ellos. ¿Sí? Y a pesar de la larga lista de errores, caídas, vergüenza y pecado que muchas veces podemos llegar a tener, aún en los momentos más difíciles del pueblo de Dios, Dios no nos abandonó. Porque la elección de Dios es soberana y es incondicional. Dios nos ama y nos amará a pesar de lo que nosotros hagamos. Isaías 49, verso 15 y 16, allí el profeta escribe una promesa dirigida a Israel, pero que muy bien puede aplicarse a todos los hijos de Dios. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta que, aún en esta época en la que estamos acostumbrados a ver madres que abandonan a sus hijos, es una pregunta retórica que quiere decir no, ¿verdad? La respuesta es un no. La madre nunca puede dejar de compadecerse de aquel que dio a luz. Bueno, aunque olvide ella y aunque ella haga cosas en contra de su hijo, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en la palma de mis manos te tengo esculpida, le habla a Jerusalén, delante de mí están siempre tus muros. El ministerio del Señor a favor de su pueblo ocurre aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo pidamos y aunque no lo merezcamos. Vuelvo a repetir, aunque no lo veamos, aunque no lo pidamos y aunque no lo merezcamos, el Señor Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo según cada uno de nosotros. Y aquí dice el Señor, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ebenezer nos habla de su fidelidad. Ebenezer nos habla de testimonio. Hay una piedra levantada para que los demás vean.
Hay una piedra levantada para que los demás pregunten. Hay algo que los demás, los visitantes al pasar, pueden llegar a preguntar qué significa eso que está allí. Saben que las nuevas generaciones pueden que no conozcan la historia. Debemos preocuparnos porque ellos conozcan de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios en el pasado, de su poder y de sus victorias. Les pediría a los que están abajo de la canaleta que se corran un poquito, porque allí va a caer. Esto lo vas a tener que sacar del mensaje, Marcelo. Qué bueno la lluvia, ¿eh? Bien, los nuevos tienen que saber que la iglesia es de Dios y no de los pastores, no de los líderes. Los nuevos tienen que saber que si disfrutamos de la gracia y la bondad de Dios es por Él, que la gloria por la que nosotros hacemos las cosas es solo para Él, que las victorias son de Él, que si aquí las personas conocen a Cristo es por la gracia de Dios. Los nuevos tienen que saber que si aquí las personas adquieren habilidades espirituales es por la obra del Espíritu Santo. Y si acá las personas son edificadas es solo por Él. Y si aquí se administran bendiciones a las personas, al barrio, a la ciudad o más allá, no es un mérito humano, sino que es por su gracia. Acá no hay lugar para el mérito humano. Ninguno de nosotros es competente fuera de Dios. Ninguno de nosotros merece un lugar en su obra. Ninguno de nosotros tiene algo bueno en sí mismo, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo, lo débil, lo menospreciado escogió Dios para que la gloria no sea nuestra, sino suya, para que nadie se jacte en su presencia. Por esa manera o de esa manera, Dios avergonzó lo sabio del mundo y lo fuerte del mundo, porque nos escogió a nosotros, que no somos nadie, para hacer su obra a través de nosotros. Pero no es por nosotros. Ebenecer es un mojón que está puesto que nos habla, un testimonio que tenemos que dar de que todo es por gracia de Dios. Como dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Es la gracia de Dios, es la gracia que nos escoge, es la gracia que nos capacita, es la gracia que confía en vasos de barro, es la gracia, ¿sí?, que nos envía a la obra en su nombre. Es la gracia de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese ebenecer es una piedra que habla de testimonio a los demás, a los de afuera, que aquí adentro obra Dios, que Dios ama, que Dios transforma a las personas pecadoras, que Dios perdona a los pecadores, perdona los pecados para siempre, los quita aún a los peores pecadores, ¿sí? Como el apóstol Pablo dice, yo soy el primero de todos ellos. Por lo tanto, ebenecer habla de testimonio hacia afuera, de que aquí adentro obra Dios. Y por último, y ya terminando, ebenecer nos da aliento para el futuro. Porque si Dios estuvo hasta aquí con nosotros, como cantamos hoy que hacemos un alto, también podemos mirar hacia adelante, ya no mirar hacia atrás, porque Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí quiere decir, seguimos juntos. El pasado no nos puede atar. La iglesia continúa, lo pasado quedó atrás y como veíamos hace poquito, puede ser que en el pasado haya habido derrotas, puede ser que en el pasado hayamos tenido cosas que quisiéramos olvidar, pero puede ser que en el pasado, en el 2023, haya habido victorias que también tenemos que olvidar, porque ya pasaron. Y si el Señor estuvo hasta aquí con nosotros, Él estará a partir de ahora también con nosotros. Lo pasado quedó atrás y simplemente para recordar y fortalecer nuestras manos,
porque el futuro con su incertidumbre está delante. ¿Qué será de nosotros este año? ¿Estaremos todos juntos al final? ¿Habremos crecido? ¿Qué sorpresa nos puede deparar este año? Todas esas preguntas que muchas veces nos cargan con incertidumbre y con ansiedad desaparecen cuando vamos a Ebenezer. Ebenezer nos dice que hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer nos habla de una roca de refugio, de una roca eterna, de una roca de fortaleza. Vamos a Ebenezer. ¿Qué puede pasar que Él no conozca? ¿Qué puede pasar que Él no permita? ¿Qué ministerio puede fracasar si Él lo envía? ¿Qué pérdida real tendremos si hacemos su voluntad? ¿Perderemos algo importante si estamos haciendo su voluntad? ¿Podrán entrar a robarnos a nuestra casa cuando estamos aquí o en un ministerio? ¿Qué se van a llevar? Las cosas materiales, ¿sí? Pero nosotros sabemos que nuestro tesoro está en los cielos y estamos construyendo para ese momento. No se van a llevar nada importante. ¿Sí? Romanos 8, del 32 al 39, no lo vamos a leer, pero nos habla de la confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios, porque nosotros tenemos una piedra llamada, ¿cómo se llama? Ebenezer. Una piedra de socorro, una piedra de fortaleza, una piedra ante la cual nos paramos y decimos, nos habla de redención, nos habla de su protección, nos habla de su compañía, nos habla de testimonio, nos habla de tantas cosas hermosas que hemos vivido, pero también nos habla de que Él va a estar con nosotros. Él va a seguir a nuestro lado. Y podemos confiar, podemos descansar, aún en las peores tormentas, porque la roca es nuestro refugio, nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestra protección. Nadie podrá avanzar contra nosotros, ni aún con todas las fuerzas demoníacas, porque la victoria le pertenece a nuestra roca de refugio, nuestro Ebenezer. Comenzar este nuevo año, hermanos, quiero dejarles este pensamiento para que nos acompañe a lo largo del mismo. No importa lo que ocurra, miramos a Ebenezer, levantemos un mojón, levantemos un Ebenezer, descansemos en Ebenezer y proclamemos a Ebenezer. Y termino con Isaías 58, 11, una muy linda promesa del Señor. Jehová te pastoreará siempre, y aún en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que el Señor nos bendiga.